Bien, chicos, vamos a empezar entonces. Siempre, obviamente, de mi parte, saludarlos a ustedes. Siempre, pues, valorando el esfuerzo que ustedes hacen por estudiar, por aprender, por asimilar conocimientos. Eso es muy importante, muy importante. Y justamente, este, en ese sentido, siempre, pues, el reconocimiento, ¿no? Por tratar de aprender. No solamente mi curso, ¿no? O digamos el curso, ¿no? Ahorita Historia Universal, todos los demás cursos. Y también saludar, ahí está, a la gente que ha escrito en el chat. Buenas tardes, Alessandro, Eduardo, Marjorie, Lorena, David, Aarón. Buenas tardes con todos ustedes. Muy bien, con todos en general también. Y bueno, ya que vamos a empezar la sesión, siempre se les dice, ¿no? Siempre se les indica que bueno, los celulares los dejemos a un lado, o lo apaguemos, o lo dejemos en una, no sé, en un cajón, o en otra habitación, o le demos incluso a otras personas, como me dicen algunos alumnos, para no distraernos, para evitar los distractores, a menos que utilicemos el celular como soporte de la clase. Si es así, ni hablar, hay que trabajar con él, pero si podemos prescindir de él, estamos en una laptop, estamos en una PC, creo que lo mejor es apartar para evitar, repito, los distractores, concentrarnos e incluso aprender de manera más rápida. Muy bien, pero bueno, vamos a ver entonces, empezaríamos con este temita, la era napoleónica y la restauración absolutista europea, porque ya la sesión anterior nosotros habíamos visto todo lo que se refiere a la Revolución Francesa. Y entonces el tema que continúa es la era napoleónica. Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a precisar algunas cositas, ¿no? Primero, Napoleón Bonaparte, él aparece en escena en el último tramo de la Revolución Francesa. Nosotros vimos la sesión anterior, ¿verdad? Cómo la Revolución Francesa, la importancia, ¿no?, de la Revolución Francesa, justamente de repente, ¿no?, el primer acto violento de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, ¿no? 14 de julio de 1789. Así es. Claro. Entonces, muy importante, ¿no? La Revolución Francesa marca la llegada al poder de la burguesía, muy bien, ¿no? Los comerciantes, artesanos, banqueros, gente adinerada, ¿no?, de una u otra manera en Francia. Y bueno, las dos etapas de la Revolución Francesa, la etapa monárquica, donde todavía está con vida el rey Luis XVI Borbón, y luego la etapa republicana, que es cuando lo aguillotinan al rey Luis XVI, acusado de traición a la patria, ¿verdad? Luego del segundo asalto al Palacio de las Tullerías. Bueno, entonces le cortan la cabeza, pues, a Luis XVI. Entonces ahí se acaba la etapa monárquica y viene la etapa republicana. Así es. También debemos entender que cuando lo matan, lo ejecutan a Luis XVI Borbón, acuérdate, que era un rey muy inútil, ¿no? Bueno, lastimosamente hay que decirlo, ¿no? Era muy inútil, no se daba cuenta, ¿no?, de la gravedad de las cosas que estaban ocurriendo, hasta que la situación le estalló en la cara, literalmente, le costó su vida, ¿no? Y luego también matan a su esposa, ¿no?, a la reina, a María Antonieta, también la decapitan, ¿no? Fue terrible, ¿no? Fue terrible. Y a su hijito mayor, que vendría a ser el príncipe, o delfín, como se le llamaba en Francia a los príncipes, al primogénito, el delfín, el que debió haber sido, ¿no?, Luis XVII, prácticamente lo matan de hambre los revolucionarios, ¿sí?
Entonces, terrible la situación y la familia, ¿no?, de Luis XVI, muerto su esposa, repito, a María Antonieta, y su primogénito, Luis XVII, el que debió haber sido, ¿no?, Luis XVII, que muere de hambre prácticamente, lo matan los revolucionarios, en nombre del pueblo, ¿no? Cuántas tonterías se justifican en nombre del pueblo, cuántos asesinatos y abusos. Muy bien, ahora, y entonces, cuando lo guillotinan a Luis XVI, se forma la primera coalición, porque los países de Europa, te dije en su momento, ¿no?, los países de Europa estaban muy preocupados por lo que estaba ocurriendo en Francia, ¿no?, por lo que se veía una parte, ¿no?, del pueblo francés faltando el respeto, ¿no?, al rey y sometiendo al rey a una serie, pues, ¿no?, de humillaciones. Entonces, aguillotinamiento de Luis XVI hizo que diferentes países de Europa se unan para intervenir Francia, para detener este proceso revolucionario. Esa es la primera coalición. Y uno de los países que va a estar ahí promoviendo siempre las coaliciones y en muchos casos liderándolas en contra de la Francia revolucionaria y luego la Francia napoleónica es el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no?, como algunos le llaman también Inglaterra, bueno, pero su nombre apropiado es Reino Unido. Sí, el Reino Unido promovió, financió, dirigió muchas de las coaliciones contra la Francia napoleónica, y esta primera coalición, tras la muerte, ¿no?, de Luis XVI, también está el Reino Unido ahí. Bueno, se instala la primera república francesa. Viene primero la convención, ¿no?, la convención donde se observa la era del terror con este loco de Robespierre, y luego lo mandan, pues, ¿no?, lo matan a Robespierre, es el golpe del terminador. Sus propios amigos prácticamente lo matan, porque Robespierre era un asesino, se hacía llamar el incorruptible. Pero cuidado también, la historia enseña que todos aquellos que dicen combatir la corrupción, todos aquellos que se declaran líderes contra la corrupción, ¿no?, que se declaran honestos, esos son los peores, abusivos, y en este caso, como Robespierre, dementes, locos, asesinos. Y entonces sus propios amigos lo matan. Robespierre había llegado a tal grado de locura prácticamente que dio la famosa ley del sospechoso, ¿no?, la ley del sospechoso durante la era del terror. Es decir, si tú habías hecho algo en contra de la revolución, obviamente eras culpable y te van a guillotinar, pero si no has hecho nada, también eres culpable. Imagínate, ¿no?, tú eres una persona que no quiere involucrarse en estas cosas, ¿no?, o no entiende, no le interesa, y por solamente hecho de no haber hecho nada, literalmente, te van a matar, ¿no? O sea, para Robespierre la vida humana era así. ¿Cuál es el problema? Matamos. Entonces, la ley del sospechoso. Y es ahí donde Robespierre entra, julio de 1794, con una lista de que iban a ser ejecutados, y sus propios amigos tenían miedo que este loco los haya incluido ahí, y se le vienen encima, ahí en el Parlamento, en la convención, gritando muere el tirano, muere el tirano. Lo detienen a Robespierre, y que tanto le gustaba guillotinar, ahora él va a probar la guillotina, pues, y lo guillotinan ahí. Ese es el golpe determinador, porque recordemos que durante la era del terror, durante la República Francesa, cambiaron el nombre del calendario, elaboraron el famoso calendario revolucionario, ¿no?, en donde el mes de julio, que para ellos es el mes más caluroso, mira qué tal contraste, ¿no?, para acá en Lima es uno de los meses más fríos, pero allá en Europa, en el hemisferio norte, es un mes de calor, el termidor de termus, ¿no?, calor, el golpe de termidor. Lo sacan a Robespierre, que era uno de los líderes de los jacobinos, ¿no?, que eran estos revolucionarios radicales, y entran a gobernar los girondinos. Recordemos que los girondinos eran revolucionarios moderados, ¿no?, era la alta burguesía, ¿no?, como se le llamaba también, ¿no?, la alta burguesía, o sea, la burguesía más educada,
con más dinero, ¿no? Bueno, entonces los girondinos entran a gobernar, así es, y ese va a ser el directorio, ¿no? Y en el directorio, ¿por qué es importante? Porque ahí aparece la figura de Napoleón Bonaparte. Así es. Hay 3 sucesos militares que le van a dar fama a Napoleón. Él empezó prácticamente como un capitán del ejército, ya está, y debemos indicar algunas cositas acerca de Napoleón. Él nació en la isla de Córcega, que un año antes que él naciera, Córcega había pasado a manos de Francia, porque durante mucho tiempo perteneció más a lo que fue Italia, Córcega. Pero un año antes de que nazca Napoleón, Córcega, que es una isla, pasó a manos de Francia. O sea que si Napoleón hubiera nacido un año antes, hubiera sido italiano, no hubiera sido francés. Por lo menos de nacimiento no hubiera sido. Pero bueno, entonces nace en Córcega, por eso su apodo, ¿no? El pequeño gran corso, ¿no? El pequeño gran corso, así le dicen a Napoleón. Importante, ¿no? Importante en ese aspecto. Bueno, entonces, importante. Y su padre de Napoleón, que era un integrante, hombre adinerado, muy bien, aunque no necesariamente burgués, pero bueno, logra inscribirlo a Napoleón en la escuela de Brienne, que era una escuela militar de París, ¿no? Y ahí Napoleón se va a formar en su juventud. Dice que lo molestaba mucho, ¿no? Porque él era bajito, medía 1,69 m. En realidad 1,69 m, igual que yo. No, uno diría, profe, pero usted no es tan bajito. Bueno, pero en Europa el promedio es 1,75 m, ¿no? Entonces, ¿no? Imagínate, el promedio es 1,75 m, tú tienes 1,69 m, te miran como diríamos criolmente, chato, pues, ¿no? Entonces así lo trataban, pues. Boni, le decían, pequeño gran corso, Boni. Ya después como gobernante le decían el ogro, ¿no? Por su conducta media abusiva, media soberbia. Entonces después le van a decir el ogro. Bueno, en la escuela de Brienne se forma militarmente, muy inteligente, ¿eh? Muy, demasiado inteligente Napoleón. Podía estar haciendo varias actividades a la vez, con la misma concentración. Le gustaba mucho la historia, leía bastante. Es muy inteligente, muy inteligente. Y bueno, él comienza a hacerse famoso durante el directorio, cuando siendo capitán, él prácticamente recupera el puerto de Tolón, el famoso puerto de Tolón, de manos británicas. Muy bien, y justamente ahí comienza una rivalidad que se va a mantener hasta su muerte, ¿no? La de Napoleón guerreando contra el Reino Unido. Así es. Uy, ¿qué pasó?
Vamos entonces, reanudamos la explicación. Mira, a ver, bueno, habíamos estado detallando acerca de Napoleón Bonaparte, ¿no? Yo les había estado comentando su biografía, ¿no? Su biografía, que nació en Córcega, muy bien, que estudió en la escuela de Brienne, ¿ok? Y que él comienza a aparecer en la escena política en el último periodo de la Revolución Francesa durante el Directorio. Y lo primero que hace Napoleón es, con su tropa, recupera el puerto de Tolón de manos británicas, ¿no? Y justamente ahí les indicaba que comienza una rivalidad que durará toda su vida, prácticamente hasta su muerte, Napoleón enfrentando a las fuerzas británicas. Muy bien, así es. Bueno, y entonces, luego de recuperar Tolón, lo nombran general a Napoleón, ¿no? Por una actuación destacada, ¿no? Recuperar pues un puerto de manos británicas. El Reino Unido ya era una potencia, ¿no? Entonces un mérito importante. Entonces lo nombran general y entonces a continuación le encomiendan a Napoleón liderar las tropas francesas en las famosas guerras de Italia. Las guerras de Italia era contra Austria. Muy bien. Italia todavía no existía como país. Claro que la gente reconocía, ¿no? Hay una región llamada Italia, ¿no? Pero básicamente el norte de Italia era posesión de Austria. Entonces las guerras de Italia en realidad son las guerras contra Austria. Napoleón ahí va a destacar notablemente, gana varias batallas seguidas, Arcoli, muy bien, batalla pues Rivoli, varias batallas. Ahí se cuenta, por ejemplo, la anécdota del puente de Arcoli, donde tenían que cruzar un puente Napoleón y sus tropas inicialmente no querían, porque al otro lado del puente estaban los austriacos pues no disparando, pues no, sin cesar. Y entonces Napoleón, en un gesto muy valiente, arriesgado, hasta imprudente podría decirse, pero también un gesto para ganarse el respeto, ¿no? La admiración, qué sé yo, de sus soldados, Napoleón, él dice: yo voy a cruzar el puente de Arcoli, y lo hace. Incluso una de las balas pasó cerca a su cabeza, ahí pudo haber muerto, pero él cruza el puente de Arcoli y desde el otro lado Napoleón los llama a sus soldados, les dice: yo he podido pasar, porque ustedes no van a poder. Entonces no, ahí a sus tropas cruzan el puente y logran un triunfo frente a los austriacos. Una ventaja o una característica que tenía Napoleón es que él siempre utilizaba la velocidad. La velocidad. Muy bien, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, él hacía que sus soldados marchen de noche varias horas seguidas, porque él estaba seguro de que el rival no esperaba un ataque sorpresa de parte de él, o no esperar un ataque si es que Napoleón tenía menos soldados, ¿no? El manual militar dice que si tú tienes menos soldados no debes atacar, debes tener una posición defensiva, pero Napoleón hacía todo lo contrario. Si él tenía menos gente que el rival, él sabía que el rival estaba confiado y él hacía ataque sorpresa. Y muchas veces, por el factor sorpresa y la decisión en que su gente atacaba, lograba los triunfos. Entonces, bueno, gana Francia estas guerras de Italia. Austria incluso tiene que firmar un tratado, Campo Formio, en donde Austria cede territorio a Francia, ¿no? Entonces Napoleón hace que la Francia revolucionaria se expanda territorialmente, e incluso Napoleón también saqueó algunos pueblos y mandó dinero a Francia. Recuerda que uno de los motivos de la Revolución Francesa era el problema económico, ¿no? Y con estos tesoros, con estos cobros, cupos, ¿no?, que hacía Napoleón y que mandaba a Francia, el Estado francés comienza a recuperarse económicamente. También por eso comenzó a ser valorado Napoleón. Y Napoleón era popular. Napoleón era popular, sus soldados lo querían, que era un hombre valiente, inteligente, arriesgado, un líder, pues, ¿no? Napoleón también daba arengas, hablaba bien, aunque hablaba un dejo medio raro, porque como les dije, él nació en Córcega, que durante muchos años Córcega había sido de Italia, entonces él hablaba un francés medio italianizado, y a veces por eso también lo molestaba, ¿no? Era un poco raro ese francés de Napoleón, era como
de repente para nosotros escuchar a alguien de la selva que tiene un dejo, no así, oh, yo, ¿no? Del Perú, su pueblo, ¿no? Tiene su forma muy peculiar de hablar y que es una forma en realidad bonita para mí, ¿eh? Pero el dejo, exactamente. Entonces, Napoleón tenía un dejo medio italiano, ¿ya? Y entonces, pero hablaba muy bien, daba discursos y comienza a ser popular, Napoleón. Comienza a ser popular, siempre llevaba la bandera francesa, cantaba la marsellesa y en Francia, repito, comenzó a ser popular. Y entonces, porque todavía estamos en el directorio, ¿no? El último tramo de la Revolución Francesa, los políticos del directorio, ellos se sintieron un poco amenazados, porque también uno se daba cuenta que Napoleón era ambicioso, por lo mismo que él hablaba o actuaba o decía. Entonces, tras la campaña de Italia y su tremendo triunfo de Napoleón ante Austria, tratado a Campoforme y todo eso, los políticos franceses le encomiendan otra misión. Una misión alejada, con la esperanza de, ¿no? de que Napoleón se vaya lejos, y quién sabe, de repente hasta se muere. Los políticos franceses no hubieran estado muy tristes si eso hubiera ocurrido. Lo mandan a Egipto, la famosa campaña de Egipto. Ahora, cuando Napoleón lo envían a Egipto, la idea era obstaculizar el comercio británico, porque ya el Reino Unido ya era la competición o la principal rival de la Francia revolucionaria. Entonces la idea de atacar Egipto era complicarle las rutas comerciales al Reino Unido. Muy bien. Y bueno, entonces Napoleón va, la famosa campaña de Egipto es bien famosa porque Napoleón, que era un hombre leído, un hombre culto, ojo ahí, no era un soldado cualquiera, no era un oficial cualquiera, entonces no, Napoleón le gustaba la historia, la literatura, un hombre culto. Napoleón lleva científicos porque él sabía la importancia histórica de Egipto. Y entonces la campaña de Egipto también es una campaña cultural, donde los científicos franceses van a aprender los jeroglíficos, van a tomar en cuenta los monumentos que había en Egipto y van a revalorizar la antigua cultura egipcia. Muy bien. Y es más, esa revalorización del antiguo Egipto hace que la misma población de Egipto se entere que era heredera de un pueblo muy famoso y de mucha historia, porque para ese momento, fines del siglo XVIII, cuando Napoleón invade Egipto, la población egipcia era árabe e islámica, y ellos prácticamente no tomaban mucho en cuenta qué significado tenían realmente las pirámides, la esfinge. La esfinge prácticamente estaba cubierta de arena, no se notaba mucho, dice. Y entonces Napoleón revaloriza la cultura del antiguo Egipto y prácticamente le enseña a los egipcios de esa época que eran, repito, herederos de una tradición milenaria. Y ahí nace un nacionalismo egipcio. Entonces, Napoleón es el creador prácticamente del nacionalismo egipcio, en el sentido que les enseña a los egipcios, ¿no?, la historia tan espectacular que ellos tenían. Revalorizó su cultura. Un francés revaloriza la cultura egipcia, pero así es. Y no era la primera vez. Napoleón se va a destacar siempre por eso, por tratar de revalorizar la cultura, el nacionalismo de varios países, en este caso de Egipto, ¿no? Él, por ejemplo, ¿no?, él tiene una batalla bien famosa, ¿no?, la batalla de las pirámides contra los británicos y los mercenarios que los británicos habían contratado, los famosos mamelucos, no mercenarios, unos sicarios, ¿no? Y antes de empezar la batalla contra los mamelucos, Napoleón da su famosa arenga, ¿no?, frente a las pirámides. 40 siglos de historia os contempla, ¿no? 40 siglos de historia. Él sabía la historia de las pirámides, sabía su significado, sabía los antiguos faraones, hasta los nombres de los faraones de los que se sabía en esa época, él los conocía. Y por eso tiene esa arenga impresionante, y él manda escarbar la esfinge, porque la esfinge estaba cubierta de arena, no se veía nada. Él manda desenterrar la esfinge, y los egipcios comienzan a darse cuenta, ¿no?, repito, del tremendo patrimonio cultural espectacular. Y además se pone de moda Egipto. Durante todo el siglo XIX, Egipto va a ser visitado por múltiples viajeros, exploradores,
se pone de moda las pirámides, las momias, los tesoros, todo eso se pone de moda a partir de la expedición de Napoleón. A partir de la expedición de Napoleón. E incluso ¿no? se descifra, uno de los científicos que Napoleón lleva, Jean Champollion, es el que se queda investigando y descifra los jeroglíficos a partir de la piedra Rosetta. Muy bien, entonces, espectacular a nivel cultural la expedición a Egipto. A nivel militar ganó la batalla de las pirámides, pero luego no le va bien a Napoleón. Prácticamente se queda estancado ahí en Egipto, no logra un triunfo definitivo. Y entonces, viendo que la expedición se estancó, Napoleón decide regresar a Francia. Su fama en Francia seguía en aumento, muy bien, y Napoleón seguía enviando dinero, tesoros y obras culturales en este caso. Y entonces Napoleón, él decide regresar de forma clandestina prácticamente, porque el mar lo dominaban los británicos. Siempre hay que entender eso, siempre hay que tomar en cuenta eso, que el mar lo dominaban los británicos, el dominio marítimo correspondía a los británicos. Entonces Napoleón retorna a escondidas prácticamente a Francia, recibido multitudinariamente cuando se enteran que había llegado, y Napoleón da un golpe de estado. Tiene prestigio personal, el pueblo lo quiere, muy bien, frente a él tiene un directorio impopular, que la gente cada vez lo ignora, y entonces Napoleón da golpe de estado. El 18 Brumario, ¿no? Según el calendario revolucionario, noviembre, que es el mes ya de la bruma, del invierno, ¿no? Allá en Francia, Brumario, el 18 Brumario, el del golpe de estado. Ahí fue ayudado por su hermano Luis. Hay que entender también que la familia de Napoleón estaba muy involucrada en política. Y antes de Napoleón, su hermano mayor, llamado Luciano, él tenía varios hermanos, pero su hermano mayor era Luciano. Luciano ya era un político, que era incluso presidente de la Asamblea de los 500, que era el congreso, ¿no?, que había durante el directorio. Y justamente su hermano Luciano, siendo presidente del Congreso, o sea, de la Asamblea de los 500, lo ayuda a Napoleón a que dé el golpe de estado. Porque Napoleón va a la Asamblea de los 500, va al Congreso a dar un golpe de estado. Napoleón era bien atrevido, va, y no lo dejan pasar, pues, ¿no? Obviamente los congresistas se dan cuenta, ¿no?, las intenciones de Napoleón, y no lo dejan entrar, pues no le abren la puerta. Y entonces va Luciano, muy bien, supuestamente a defender, ¿no?, que iba a hacerlo entrar en razón a su hermano, ¿no?, o lo que dijo su hermano Luciano, y se acerca a la puerta, y Luciano tenía un anillo y le hace un corte en la cara a Napoleón. Bueno, una herida, ¿no?, le hace una herida, ¿no?, en medio del forcejeo, porque Napoleón quería entrar y no, que no entre, no, que sí entre, ¿no? Y Napoleón venía con todos los soldados, pues, ¿no?, a tomar por asalto el parlamento, pues, ¿no?, y no lo dejan entrar. Y entonces su hermano Luciano se acerca y le hace un corte, ¿no? Y Luciano comienza a gritar: soldado, están atacando a su general, miren, lo quieren matar, un escándalo, ¿no? Y eso hace que los soldados, pues, ¿no?, se vayan con todo, tumben la puerta y entren, y se consume el golpe, ¿está? Así fue. Entonces Napoleón trabajó mucho con sus hermanos, ¿no? Y vamos a ver después que Napoleón nombra reyes a sus hermanos. Sí, Napoleón era terrible. Muy bien, entonces 18 Brumario, Napoleón llega al poder, y vemos a continuación justamente la línea de tiempo. Perfecto. Cuando Napoleón llega al poder, el 18 Brumario, él se proclama cónsul. Entonces, por eso su gobierno, su primera parte se llama así, consulado. Una vez que Napoleón pues ya acumula más poder, se consolida, entonces ya se proclama emperador, y ahí viene entonces la segunda fase, que es el imperio, ¿no? Entonces la era napoleónica tiene dos momentos: primero el consulado, porque Napoleón es cónsul, y luego el imperio. Sí, pues se llama consulado porque él se proclama cónsul, que viene a ser algo así, pues, no, un término muy parecido al de presidente, ¿no? Solo que cónsul es un término que él copia de la antigua Roma, de la antigua República Romana. Cónsul, se proclama cónsul, por eso consulado. Y acá está, mira, ve, aquí está, mira, lo vemos, el 18 Brumario, ahí está el golpe de estado, muy bien, ahí está Napoleón de chaqueta oscura,
consumando el golpe de Estado, muy bien. El consulado, claro que sí, ahí está, hasta 1804. Ahí es donde ya, luego de haber triunfado en varias batallas, lo que vamos a ver que es la segunda coalición, ¿no? Ya más consolidado en el poder, se va a proclamar emperador, ¿no? Ahí está el imperio hasta 1815. Es cierto, él tiene una primera derrota en 1814 en la batalla de Leipzig y lo envían a la isla de Elba, pero de ahí retorna para lo que es el imperio de los 100 días y finalmente derrotado en la batalla de Waterloo. Muy bien, entonces esos son los dos periodos. Vamos entonces, obviamente, primero con el periodo del consulado, ¿no? Para ver qué es lo que hace, qué es lo que ordena Napoleón. Muy bien, tenemos acá a Napoleón como cónsul. Muy bien, claro que sí, tenía más o menos 30 años, poco más de 30 años, joven, la era napoleónica, ¿no? Ahí está, ¿ves? Napoleón Bonaparte se hace del poder el 18 Brumario, primer cónsul, luego cónsul vitalicio, de ahí emperador. Así es. Importancia, pretende extender la revolución. Sí. ¿En qué sentido? Él pues enarbolaba, ¿no?, los principios de la revolución, igualdad, fraternidad, muy bien, claro que sí. Entonces, los principios revolucionarios, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad. Y, como te repito, en sus batallas Napoleón siempre llevaba la bandera de Francia, que surgió durante la revolución, cantaba la Marsellesa y tenía la idea de que los diferentes países ya tengan una constitución, ¿no? Entonces ya un tipo de gobierno moderno, ¿no? Ese es su planteamiento. Pero en verdad construye un imperio, claro, es cierto. Guerra generalizada en Europa. Ahí está, ¿no? Vamos a ver entonces durante el consulado que se enfrenta a la segunda coalición, y a partir del imperio vienen bastantes batallas, bastantes guerras, hasta que finalmente fue derrotado. Esta es la tercera coalición, cuando ya él era emperador. Ahí está, ¿no? Napoleón coronado emperador en 1804, ¿no? También hay que indicar que Napoleón asume el mando, ¿no?, el poder como cónsul, y él estaba pues con su chica Josefina Beauharnais, ¿no? Josefina Beauharnais. Importante Josefina en su vida. Él, cuando conoce a Josefina, él se enamora de Josefina, ella no, ¿no? Incluso después ella lo manifestó, que inicialmente Josefina veía a Napoleón como un general importante, un general ambicioso, con el cual ella podía, digamos, ¿no?, mantener un ritmo de vida interesante. ¿Por qué? Porque Josefina era viuda. Josefina era viuda y su esposo lo habían matado durante la Revolución Francesa, lo habían guillotinado. Y era viuda y tenía 2 hijos, Eugenio y Hortensia. 2 hijos. Entonces, ella, como toda madre preocupada, buscaba siempre relacionarse con militares o con políticos poderosos para que ella pueda mantener a sus hijos. Ella siempre manifestó eso, y que cuando conoció a Napoleón, Josefina, ¿no?, bueno, tiene el amorío con Napoleón porque ella ve que Napoleón tiene futuro como militar y como político. Pero Napoleón sí se enamora de ella. Napoleón sí se enamora de ella. Con el tiempo ella después también se enamora de Napoleón, ¿no? Ella también, claro. Y entonces, después, cuando Napoleón se proclama emperador, Josefina va a ser emperatriz, ni más ni menos, ¿no? O sea, imaginan, emperatriz de Francia. Entonces, ahora, pero el problema era que Josefina le pegaba. Josefina le pegaba porque Napoleón a veces le era infiel, ¿no? Napoleón a veces le era infiel, y entonces ella se enteraba y le pegaba. Ella sí, le pegaba, se enojaba y le pegaba. Bueno, su relación de ellos, bueno. Pero el problema era que Josefina no podía tener hijos, y ya siendo emperador, Napoleón necesitaba un heredero. Entonces ahí viene el problema, y por eso, llegado un momento, Napoleón se separa de Josefina.
porque él quiere tener un heredero. Ya él tenía más de 40 años, ya, no, 40, no, 45 creo, se separa y se casa por segunda vez Napoleón con una chiquilla de 16 años, María Luisa de Austria, ¿no? Con una chiquilla, imagínate, ¿no? 16, 15, 16 años tenía, una mocosa. Iba a estar con ella y con esta chiquilla, con María Luisa de Austria, tiene a su hijito, Napoleoncito, o sea, Napoleón II, ¿no? Así es. Bueno, y esta princesa austríaca, María Luisa de Austria, bueno, yo no sé si llegó a quererlo o no, pero sí lo respetaba, porque en la etapa final, ya en las últimas batallas, ¿no?, que Napoleón pierde, María Luisa de Orleans, la chiquilla, ella organizaba soldados, organizaba tropas para enviarle a Napoleón, ¿sí? ¿No? Entonces parece que sí, ella, a pesar de su edad jovencita, toma en serio el compromiso con Napoleón. Muy bien, entonces avanzamos un poco más por acá. Sí, el consulado, muy bien, a ver, se instala ya, bueno, el año 8. Aparte de Bonaparte, estaba también como cónsules Siller y Ducos, ¿no? Pero Bonaparte era el primer cónsul, el gobernante, ¿no?, de Francia. Así es. Muy bien. Obras, esto nos interesa bastante. Obras de Napoleón durante el consulado. Da una nueva constitución. Ya, ok, listo. Sí, reorganiza, funda el Banco de Francia. Funda el Banco de Francia, importantísimo. Ahí está, crea el Banco de Francia, por supuesto. Reorganiza la administración francesa. Muy bien, ahí está. El Código Napoleónico. Este Código Napoleónico es sumamente importante. El Código Napoleónico es sumamente importante porque ¿qué es lo que hace Napoleón? Junta el derecho romano antiguo con los principios que habían aparecido durante la Revolución Francesa, que son básicamente los derechos fundamentales, o sea, lo que viene a ser ahora los derechos humanos. Derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Derecho a la igualdad, muy bien, entonces derecho a la imprenta, o sea, derecho a la libertad de prensa. Sabemos que esos son derechos fundamentales, recordemos la clase de cívica. Muy bien, por supuesto, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la libertad, son derechos fundamentales. Muy bien, ojo ahí, nadie tiene por qué privarte de esos derechos. Muy bien, y además recuerda que si tú ves que estás privado de esos derechos, puedes poner un habeas corpus, recuerda la clase de cívica. Es gravísimo cuando alguien te retiene sin tu consentimiento, porque eso es un secuestro. Por más que sea acá en Lima, en la luna, o en la selva, o con los policías, o con los militares, o con los ronderos, no te pueden detener, porque si a ti te detienen sin un mandato judicial, están violando tu derecho fundamental, te están secuestrando. Y si encima te piden un dinero, un cupo, o que hagas algo, digas algo, peor todavía, porque eso es no solamente secuestro, extorsión. Entonces, gravísimo. Esos derechos fundamentales, Napoleón los agrega al Código Napoleónico junto con los derechos de la antigua Roma. Por eso la importancia del Código Napoleónico. Importantísimo. Es más, diferentes países del mundo comenzaron a asimilar y a copiar el Código Napoleónico, incluyendo el Perú. Entonces, ese es el gran aporte a nivel jurídico de Napoleón, fue durante el consulado. Muy bien, otra constitución más. Napoleón también le gustaba cambiar a cada rato la constitución. Muy bien, se declara cónsul vitalicio, pero al poco tiempo ya se proclama emperador. Esta es la victoria militar que le corresponde en la segunda coalición. Muy bien, claro, durante el consulado triunfa sobre la segunda coalición. Mira, acá está Francia, y ahora ¿contra quién se va a pelear? Contra el Reino Unido, ¿no? Yo justamente les manifesté que desde la primera coalición, tras la muerte de Luis XVI, siempre el Reino Unido va a estar ahí. Y más ahora porque el Reino Unido ve en Napoleón a un rival directo, ¿no? Porque obviamente Napoleón quería dominar toda Europa, era obvio, y eso es lo que obviamente el Reino Unido no va a dejar que pase. Pero ¿quién más está?
Nápoles, Rusia y Austria. Muy bien. Bueno, aquí se va a dar la batalla de Marengo, y en la batalla de Marengo triunfa Napoleón frente a los austriacos una vez más y fuerza la paz con Austria y con el Reino Unido. El Reino Unido también decide negociar con Napoleón. Ahí está. Y entonces, triunfante, con la paz de Amiens y de Lunéville, muy bien, triunfando en esta segunda coalición, Napoleón se proclama primero cónsul vitalicio y luego emperador. Muy bien, perfecto. Acá vemos otra vez el consulado. Muy bien, constitución del año 7, que es una constitución que da a Napoleón ni bien llega al poder. Perfecto. Ahí está entonces la organización estatal. Crea la Legión de Honor, para premiar a sus soldados más antiguos, la Legión de Honor. El Concordato de 1801, que es un arreglo con la Iglesia Católica. Napoleón no era tonto. Napoleón sabía que necesitaba el apoyo de la Iglesia Católica. Y recordemos que durante la Revolución Francesa, los revolucionarios habían afectado a la Iglesia Católica con la Constitución Civil del Clero, donde el Estado francés le quitaba sus propiedades, ¿no? Nacionalizaba las tierras de la Iglesia Católica. Napoleón negocia con la Iglesia Católica, incluso le devuelve algunas propiedades al Papa Pío VII. Llega un arreglo con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica más bien decide apoyar a Napoleón, lo toma como un aliado. Entonces se lleva bien con la Iglesia Católica tras el Concordato de 1801. Se funda el Banco de Francia, como hemos dicho. También funda liceos. Los liceos eran como colegios, eran colegios, muy bien, que Napoleón funda también. Perfecto, ¿no? Y entonces, proclamado emperador el 2 de diciembre de 1804, ¿no? En la Catedral de Notre Dame, ¿no? Ahí del Jorobado. Perfecto, ¿no? Emperador él y emperatriz Josefina. El imperio entonces, pasamos al imperio, pero hay que indicar un detalle, ¿no? Otra vez nos dan el dato, Napoleón coronado emperador en Notre Dame. Hay que indicar un dato, que este imperio va a ser una sucesión de guerras. Ya prácticamente Napoleón no gobierna, Napoleón simplemente se mantiene en el poder, claro, de forma espectacular, ¿no? Guerras, batallas, pero puras guerras, hasta que finalmente una de esas guerras no pudo ganar, ¿no? Primero lo derrotan en Leipzig, volvió, y en la derrota final es en Waterloo. Claro, toda la vida no iba a estar guerreando, y lo intentó, pero no todas las apuestas ganan, pues. Vamos a ver acá, ahí lo tenemos a Napoleón como emperador. Perfecto. Y dice, ¿no? Las potencias de Europa, principalmente el Reino Unido, forman coaliciones sucesivas para acabar con la dominación napoleónica en el continente, ¿no? Mira que habíamos ya visto dos coaliciones. La primera coalición tras la ejecución de Luis XVI, segunda coalición en el consulado que Napoleón gana, la batalla de Marengo, y entonces ya en el imperio sería de la tercera coalición en adelante. En total fueron 7. Vamos a ver entonces la tercera coalición. Tenemos acá el Reino Unido, siempre el Reino Unido, liderando, dirigiendo, motivando, ahí está. Por acá tenemos a Prusia, muy bien, y por acá a Rusia. Versus, ahí está Francia. Muy bien, claro que sí. Muy bien, Austria es este amarillo y negro, Austria. Muy bien, vamos a ver entonces. Se va a dar primero el combate de Trafalgar. Este de acá arriba es el combate de Trafalgar. Muy bien. Es un combate importantísimo porque en el combate de Trafalgar triunfa el Reino Unido y consolida, ratifica o reasegura el dominio marítimo. Los británicos consolidan su dominio marítimo en Trafalgar, porque en este combate de Trafalgar Napoleón tuvo una idea muy buena, pero que no funcionó, que era unir los barcos de Francia y de España. Él une los barcos de Francia y de España. Muy bien, o sea, una flota espectacular.
barcos franceses y españoles contra los británicos. En teoría, la situación estaba pareja, pero los barcos británicos mejor manejados, el almirante británico Horatio Nelson mejor estratega, más decidido, y la flota franco-española mal dirigida por un tal Villeneuve, triunfo británico. El almirante británico Horatio Nelson murió durante el combate de Trafalgar, pero murió prácticamente contento, porque una de sus últimas palabras del almirante británico Nelson era: he cumplido con mi deber. ¿Y cuál era su deber? Que el Reino Unido mantenga el dominio del mar. Recordemos que el Reino Unido es una isla, y mientras el Reino Unido mantenga el dominio del mar, Napoleón no la va a poder invadir. Al contrario, más bien los británicos van a atacar diferentes lugares de Europa. Entonces el combate de Trafalgar decide el dominio marítimo británico. Aquí está. Dice: Napoleón planea invadir el Reino Unido. Profe, pero acá dice Jeve porque es Gran Bretaña. Pero la armada franco-hispana es destruida en Trafalgar. Sin embargo, Napoleón obtiene su grande victoria en Austerlitz. Sí, Austerlitz es la batalla de los 3 emperadores, o batalla modelo de los 3 emperadores, profe, sí, porque es Napoleón contra el emperador de Austria, Francisco, y el zar de Rusia, o sea, el emperador de Rusia, ¿no? El zar Alejandro I. Y a los dos los derrota. A los dos los derrota Napoleón, mostrando una vez más mejor dirección de sus ejércitos, mejores generales también. Espectacular. Por eso algunos le dicen la batalla modelo. La batalla modelo, Austerlitz. Muy bien, así es. Muy bien, entonces avanzamos ahí. Ahí está. Muy bien. Vamos con la cuarta coalición. Siempre el Reino Unido. Ahí está. Ahora está Prusia, Austria, Suecia y Rusia contra Francia. Ahí está, la Francia napoleónica. En esta cuarta coalición, Napoleón va a derrotar. Primero derrota a Prusia en la batalla de Jena, y luego derrota a Rusia en la batalla de Friedland. Muy bien, otra vez derrota a Rusia. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Una vez que Napoleón ha derrotado a esta cuarta coalición, Napoleón firma con el zar de Rusia Alejandro I la llamada Paz de Tilsit, donde prácticamente se reparte en Europa, porque Napoleón asegura su dominio sobre Europa occidental, dejándole al zar al zar Alejandro la influencia sobre Europa oriental. No era algo que el zar quería para nada, pero bueno, ¿qué le queda, no? Ha perdido la batalla de Friedland. Incluso el zar se atreve, ¿no?, a pedirle a Napoleón que, para ser parientes, el zar Alejandro le dice: oye, Napoleón, dame una de tus hermanas o una de tus primas o tías. Y Napoleón se niega, dice: no pasa nada contigo, a zar Alejandro, tú no mereces ser mi familiar, ¿no? Entonces así, ¿no? Pero esa es la Paz de Tilsit. A continuación, entonces, como Napoleón ha derrotado a Prusia, a Austria, a Rusia, ya llegó un arreglo con Rusia, la Paz de Tilsit, entonces Napoleón trata, pues, ¿no?, de buscar hacerle daño al Reino Unido. No la puede invadir porque el Reino Unido domina los mares. Entonces a Napoleón se le ocurre algo, ¿no? El famoso bloqueo continental, que ningún país de Europa le venda nada ni le compre nada al Reino Unido, o sea, asfixiarla económicamente, comercialmente al Reino Unido, como vemos acá, el bloqueo continental. Muy bien, así es. Y ese es el famoso decreto de Berlín. El famoso decreto de Berlín. Muy bien. Y en un primer momento los países de Europa lo obedecen, y tenemos que obedecer, ¿no? Porque si no, si tú desafiabas a Napoleón, ese loco venía con su ejército y te invadía. Para este momento, el ejército napoleónico, el ejército francés,
ya era el mejor del mundo, por sus tácticas, por su liderazgo, por su armamento, por la experiencia incluso de sus oficiales. Era el mejor del mundo, la gran armada, la gran armí, claro que sí. Entonces, bueno, entonces los países de Europa acataron este bloqueo continental. Perfecto. También hay que indicar que Napoleón comienza a hacer cambios en el mapa europeo, ¿sí? Por ejemplo, había un país muy viejo en el centro de Europa que era el CIRG, Sacro Imperio Romano Germánico, y Napoleón lo elimina. Napoleón dice, no, yo no quiero el CIRG, no quiero, y voy a crear un nuevo estado que me sea cercano, que me sea útil, ¿no? Y ahí elimina el CIRG y en su lugar crea la Confederación del Rin, que era un estado que prácticamente, ¿no?, le debía obediencia a Napoleón, un estado vasallo. Y a su vez, luego de eliminar el CIRG y crear la Confederación del Rin para dominar el centro de Europa, lo que hoy es Alemania, Napoleón también nombra a su hermano Luis rey de Holanda, nombra a su hermano Jerónimo rey de Westfalia, nombra a su otro hermano José rey de Nápoles. Napoleón hace lo que quiere acá, elimina países, crea países, nombra rey a sus hermanos, él hace y deshace, ya está. Recuerda, ya existían las famosas dinastías Habsburgo, Borbón, Romanov, Saboya, Hohenzollern. Napoleón se lustraba el zapato con esas dinastías. Nombró a mis hermanos que quiero: hermano Luis, rey de Holanda; Jerónimo, rey de Westfalia; José, rey de Nápoles. Muy bien, y establece el bloqueo continental. Pero dos países lo desobedecen: Portugal y Rusia. Napoleón se entera y estalla en cólera. ¿Qué? Me han desobedecido, ahora los invado. Voy a empezar primero por el más chiquito, y obviamente el más pequeño es Portugal. Pero ahí vienen los problemas, porque mira, si los franceses quieren invadir Portugal, vía marítima no pueden, porque una vez más te repito, el Reino Unido domina los mares, enemiga de Napoleón. Tienen que pasar por España. Y entonces Napoleón le pide permiso al rey de España, Carlos IV. El rey de España no quiere complicarse la vida, pasa nomás Napoleón. Napoleón pasa, invade Portugal. Sí, Napoleón invade Portugal. El rey de Portugal, Juan VI, huyó a su colonia, huyó a Brasil, el rey de Portugal. Pero Napoleón invade Portugal. Y el carácter soberbio, arbitrario, ¿no? Napoleón dice, como ya tengo mi gente dentro de España, la invado. España era su aliada, por eso España le había permitido pasar. Pero Napoleón era así: tengo mi gente dentro de España, la invado. Total, España es un país de toreros y curas. Así hablaba, un país de toreros y curas, la invado, y ya está. Y la invadió. Incluso Napoleón se atrevió a designar como rey de España. Dime, te escucho. Así hablaba Napoleón, toreros y curas, o sea, como diciendo, toreros, ¿no? O sea, hombres medio alocados, y curas, ¿no? O sea, gente que no sabe pelear, ¿no? O sea, de locos y gente inútil para la guerra, ¿no? Eso es lo que está dando a entender Napoleón. Y ya pues, ¿no? Entonces lo invade España y nombra a su hermano José Bonaparte, que hasta ese momento era rey de Nápoles, y Napoleón lo nombra rey de España. La población española no acepta esto, porque en verdad toda esta situación era una falta de respeto, ¿no? Y la población española no acepta a José Bonaparte. La población española se levanta en armas contra Napoleón. Incluso la gente de España se burlaba de José Bonaparte, llamándolo Pepe Botella. Pepe Botella. Muy bien, entonces Napoleón ahora está en guerra por varios frentes, ¿no? Reino Unido, que siempre es su enemiga; la población española, que se levantó en armas; y ahora Rusia, ¿no?, quien le desobedeció el bloqueo continental, y Napoleón va a la invasión de Rusia. Muy bien. Justamente tenemos acá el imperio, ahí está la tercera coalición, combate Trafalgar, perfecto, ahí está, ¿no? Espérate, lo voy a volver a poner, porque
está que no quiere avanzar. ¿Qué pasa con esto? A ver, un ratito. A ver. ¿Qué pasa acá? Ya, ahora sí creo. Ahora me parece que ya está. Ahí está. ¿Se está viendo la diapositiva, chicos? Sí, ¿no? ¿Se está viendo? ¿Se está viendo la diapo? Bien. Gracias por contestar. Bien, entonces mira, justamente lo que te decía, ¿no? La tercera coalición, combate Trafalgar, el Reino Unido ratifica su dominio del mar, batalla de Ulm, batalla de Austerlitz, la batalla modelo o batalla de los tres emperadores, porque Napoleón, siendo emperador de Francia, derrota al emperador de Austria, Francisco, y al zar de Rusia, Alejandro. Paz de Presburgo con Austria y, claro, elimina el CIRG y crea en su lugar la Confederación del Rin, ¿no? Como estado vasallo en lo que hoy es Alemania. Cuarta coalición, derrota a Prusia en la batalla de Jena, muy bien, y firma con el zar de Rusia en la paz de Tilsit, ¿no? Claro, ahí está, derrota a Rusia en la batalla de Friedland. La paz de Tilsit con Rusia, bloqueo continental, como dice acá, ¿no? Cierre de todos los puertos del continente a las mercancías británicas. Pero ese bloqueo continental, el llamado Decreto de Berlín, termina afectando también a Portugal y Rusia, que van a desobedecer. Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, tenemos la quinta coalición. En este caso, el Reino Unido y Austria. Muy bien. Contra la Francia napoleónica, lógico. Perfecto, entonces, muy bien. Ahí está. Bueno, esta quinta coalición es a la par con la invasión a Rusia. Napoleón decide invadir Rusia porque la ha desobedecido, ¿no? El bloqueo continental. Pero justamente cuando está iniciando la invasión a Rusia y todavía tenía pendiente lo de España, que el pueblo español no acepta a José Bonaparte Pepe Botella, se da inicio a esta quinta coalición. Pero Napoleón derrota esta quinta coalición en la batalla de Wagram. Y justamente Napoleón aprovecha y Napoleón derrota a Austria, al emperador Francisco de Austria, y Napoleón le dice, ya para esto Napoleón se había separado de Josefina, y Napoleón le dice al emperador Francisco de Austria que le dé una de sus hijas, porque Francisco tenía varias hijas, y Francisco le da a la más chiquilla, pues, ¿no? A la de 15 años, María Luisa de Austria, que va a ser la segunda esposa de Napoleón. Así es, ¿no? Justamente aquí se ve, ahí dice, ¿no? Dice, la quinta coalición, integrada por Austria y el Reino Unido, fue derrotada en Wagram. Tras vencer a Austria, Napoleón se casa con María Luisa de Habsburgo, hija de Francisco de Austria. ¿Ves? Ahí está la boda. Ahí está Napoleón. Napoleón tenía más de 40 años, ¿ah? Y lo trae una chiquilla de 15. Y con ella va a tener a su hijito Napoleoncito, o Napoleón II. En España tiene problemas Napoleón, claro que sí. Y luego viene la invasión a Rusia. La invasión a Rusia fue un desastre, recontra desastre, porque Napoleón llevó casi 500.000 de soldados, para invadir Rusia, que es un país enorme. Y el zar de Rusia, Alejandro, se asustó mucho, porque el zar recuerda que Rusia ya había perdido varias batallas con Napoleón, la batalla de Austerlitz, la batalla de Friedland. Entonces el zar Alejandro sabía que si se enfrentaba en un cara a cara, tropa a tropa, con Napoleón, lo más seguro es que Napoleón le gane. Entonces, y Napoleón se le viene encima con casi 500.000 de soldados, ¿no? La gran armada, la gran armía. Entonces el zar Alejandro se asusta, se preocupa y comienza a preguntar, ¿no?, entre sus generales, a ver quién de ellos lo podía asesorar cómo enfrentar esta invasión napoleónica. Y sus mismos generales le dicen al zar Alejandro que el único general ruso que más o menos sabría qué hacer se llamaba Kutuzov,
¿no? Le recomiendan a Kutuzov. El zar Alejandro dice, ya, pero ¿dónde está ese general ruso que ustedes me mencionan, Kutuzov? ¿Dónde está? Y le dicen, no, zar Alejandro, es que el general ruso Kutuzov, que es muy inteligente, muy buen no general, ¿no? Pero es recontra borracho y le gusta, ¿no? Le gusta a las chicas. Seguramente está en un sitio de mala muerte, ¿no? Prostíbulo, una cosa así. Entonces el zar, ¿no? Alejandro y en verdad es un buen general. No, sí, es un excelente general. Ese pate lo máximo, inteligente, pero tiene sus cosas, pero recontra borracho y le gusta a las chicas. Tráiganlo, dijo el zar. ¿Qué vamos a hacer? Tráiganlo. Y lo encuentran, pues, en un prostíbulo lo encuentran. A Kutuzov. Lo encuentran ahí y le dicen, oh, Kutuzov te llama el zar. Ya, pues. Y entonces el general Kutuzov, él es quien le dice a Alejandro, al zar Alejandro, Kutuzov le dice que primero no se pueden enfrentar en un mano a mano con Napoleón, porque Napoleón lo va a derrotar. Y entonces eso no pueden hacer. Entonces, lo que sí pueden hacer, Kutuzov le dice al zar, es desgastar a Napoleón. ¿Cómo? Entonces, a medida que Napoleón invada Rusia, que es enorme, entonces el ejército ruso y hasta la población rusa debe retroceder. Debe retroceder dejándole a Napoleón que invada Rusia, porque es enorme, Rusia es enorme, no lo va a poder abarcar todo. Entonces, pero a medida que el ejército y la población rusa retroceda, vaya destruyéndolo todo, destruyendo los pueblos, destruyendo las cosechas, contaminando el agua, de tal manera que Napoleón vaya ocupando, pero ¿qué va a ocupar? Un territorio contaminado, sin alimentos, sin provisiones, con el aguas envenenadas ya. Y a medida que Napoleón se adentre, va a venir el invierno ruso. Y el invierno ruso, estos rusos son bravos, ¿eh? Hay temperaturas que llegan a 20 bajo cero. Acá en Lima nomás, que el clima ha llegado creo 15 grados, ya la gente ya está allá, ¿no? Que cree que está en el polo sur. Imagínate, temperaturas de 15 grados, pero bajo cero, no, de cero espantoso. Kutuzov le dice eso al zar. Entonces, zar, no lo enfrente, usted lo enfrenta, ya, zar, usted es un perdedor, pero ya le ganaron ya, en Austerlitz, la batalla de Modelo, en Friedland, no pasa nada, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a que te gane otra vez, entonces, no haces eso. Retrocede y va destruyéndolo todo, para que Napoleón ocupe puro territorio inútil y contaminado. Y viene el invierno, lo van a encontrar debilitado a las fuerzas napoleónicas, y ahí recién los podemos atacar, cuando estén desgastados, de hambre, ¿no? Al borde de la desesperación. A esa táctica Kutuzov le llamó la tierra arrasada. La tierra arrasada, por los propios rusos, ¿eh? A medida que iban retrocediendo. Y eso que muchos campesinos no querían aceptar, ¿eh? Muchos campesinos rusos no querían que le quemen la cosecha, que le contaminen el agua. Igual, en algunos casos incluso mataron campesinos rusos que no querían aceptar la tierra arrasada, pero tenía que hacerse. Bueno, entonces así, sí, lo desgastan a Napoleón y lo terminan derrotando. Más por la falta de alimento, por el frío, que por una batalla en sí. Así es. Muy bien, entonces fue un fracaso. Del 500.000 de soldados que llevó Napoleón, solo regresa con 100.000, con la quinta parte. Muy bien. Vamos entonces por acá. La sexta coalición. Con un Napoleón ya debilitado, con un Napoleón que ha pues malgastado sus fuerzas en Rusia, que ha sido víctima de la tierra arrasada, con un Napoleón que ya perdió también en España. Muy bien, sí, ya los españoles han ganado y Fernando VII recupera su corona. Entonces se va a formar la sexta coalición. Mira, ve, todos en bloque, mira, ve, ¿eh? Todos en bloque. El Reino Unido, acá está la bandera del Reino, Rusia, Austria, claro, Prusia, Suecia, España, Portugal, contra Francia. Y obviamente pues lo van a derrotar, ¿no? En la batalla de Leipzig o batalla de las Naciones. Muy bien. Dice, retirada de Napoleón a través del río Beresina. Esta es la retirada de Rusia, pues. No, fue terrible. Pobres soldados de Napoleón, dice, se les congelaban los pies, se les caían los dedos, las orejas. Pobrecitos.
Y bueno, entonces, esta es la batalla de Leipzig, o también llamada Batalla de las Naciones. Batalla de Leipzig o Batalla de las Naciones. Y ahí lo derrotan a Napoleón. Lo derrotan a Napoleón. No quería rendirse, ¿eh? Y Napoleón no quería rendirse. Y sus generales son los que le dicen, ¿no? Sire, porque a Napoleón le decían Sire, pero Sire, tiene que rendirse, ¿no? Ya, ¿qué más queda? Nos han derrotado acá en Leipzig, la batalla de las naciones. Y Napoleón incluso les llama la atención a sus generales. Antes de rendirse, Napoleón los mira a sus generales y les dice, ¿no? Antes de mí, a sus generales, ¿ah? A sus generales que le pedían a Napoleón que se rinda porque habían sido derrotados, pues, ¿no? En Leipzig. Y entonces Napoleón los mira a sus generales y les grita. Napoleón les dice, ¿tú qué eras antes de que yo te vuelva famoso? Al otro general le decía, tú no eras nada, y nada hubiera sido. Yo te he hecho ganador. Yo los he sacado del anonimato. Yo los he hecho ganar. Tú eres general, tú eres mariscal, gracias a las tácticas que yo establecí y a las tropas. Las tropas peleaban por ti, peleaban por mí. Hemos ganado la batalla y tú eres general ahorita, con toda la gloria que soy. Y ahora que yo he hecho que ustedes sean algo en la vida y pasen a la historia, ahora ustedes me dicen que yo me rinda. Yo que los he creado prácticamente, que son lo que son gracias a mí. Ahora ustedes me dicen que yo me rindo. Sé que Napoleón es así. Napoleón hace su berrinche, ¿ve? Pero al final se rinde. ¿Qué le queda? Lo han derrotado, ¿no? En Leipzig. Y Napoleón quiso dejar la corona imperial de Francia a su hijito, pues, a Napoleoncito, que había tenido con la chiquilla, ¿no? Con María Luisa de Austria. Pero obviamente no lo van a dejar, pues, ¿no? Dos cositas entonces. Derrotado en Leipzig, mira, se rinde a Napoleón y lo mandan a la isla de Elba, que es una isla que está más o menos cerca entre Francia e Italia, la isla de Elba. Lo nombran emperador de la isla de Elba, obviamente para burlarse, ¿no? Ya no eres emperador de Francia, ahora eres emperador de una islita, de una piedra en el mar, de la isla de Elba. Y no, obviamente no, su hijo Napoleoncito no hereda nada, y a Francia retorna Luis XVIII, hermano menor de Luis XVI, ¿no? El rey que habían matado en la Revolución Francesa. Su hermano menor, Luis XVIII, asume la corona en Francia, ¿no? Esa es la primera restauración en Francia. Aquí vemos justamente la invasión a España. Muy bien, claro que sí, pero recuerda que, bueno, Napoleón nombra a su hermano, ¿no? José Bonaparte. La gente de España no lo acepta. La gente de España se levanta en armas contra Napoleón. Así es. Perfecto, ¿no? Luego, la quinta coalición, donde Napoleón derrota a Austria en Wagram, y a continuación Napoleón se casa con la chiquilla, ¿no? Con María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco de Austria. La campaña de Rusia, y como te dije, por consejo del general ruso Kutuzov, los rusos hacen la tierra arrasada y lo desgastan a Napoleón, sin provisiones, sin comida, sin agua, con un frío de 10-15 bajo cero. Pobres tropas napoleónicas. Y la sexta coalición, con un Napoleón debilitado, la batalla de las naciones, Leipzig, la abdicación, no sé, la rendición, ¿no? De Napoleón, y lo mandan a la isla de Elba. Acá está. Primera restauración, ¿no? Porque Luis XVIII asume el mando en Francia. El imperio. Vamos a ver entonces por acá. Séptima coalición. Bueno. Lo que pasa es lo siguiente, ya pues, Napoleón lo mandan a la isla de Elba, que es una isla pequeña, muy cerca a Francia, Italia. En Francia asume la corona Luis XVIII, Borbón, regresan los Borbones, ya está. Y se convoca el Congreso de Viena. Se convoca el Congreso de Viena, que de ahí vamos a hablar un poquito del Congreso de Viena, porque en el Congreso de Viena se busca reordenar el mapa de Europa, los territorios europeos, tras todos los cambios que había hecho Napoleón. ¿Ya? Entonces, Napoleón a la isla de Elba, tras su derrota en Leipzig, Luis XVIII en Francia, y se convoca el Congreso de Viena. Pero Luis XVIII, rey Borbón, ¿no? Luis XVIII se porta mal
y rápidamente pierde, pierde el apoyo del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque Luis XVIII, por ejemplo, él reabre Versalles, reabre el Palacio de Versalles, y a la gente no le gustó eso, porque recuerda que el Palacio de Versalles era símbolo, ¿no? Era símbolo de las fiestas, de los gastos, de la frivolidad, ¿no? Recuerda el Palacio de Versalles con María Antonieta, que hacía sus fiestas y no se daba cuenta que la población de París y de Francia pasaba mucha hambre, ¿no? Entonces reabre el Palacio de Versalles Luis XVIII, pésima medida e impopular. Lo otro, Luis XVIII no aceptaba la bandera de Francia, ni cantaba la Marsellesa, porque Luis XVIII decía: con esa bandera de Francia y con esa canción horrible mataron a mi hermano, a Luis XVI. Yo no ni creo en esa bandera, ni voy a cantar esa canción ridícula. Pero ¿cómo va a hacer eso, pues? ¿Cómo va a rechazar los símbolos patrios que la gente ya quería, que la gente aceptaba? Entonces, otra medida que lo vuelve más impopular. ¿Cómo no? Es como un presidente del Perú que diga: no me gusta la bandera, pues. Quiero cambiar la bandera, pero quiero otra bandera, ¿no? ¿Cómo decir eso? Está loco. Entonces, ¿no? ¿Cómo va a querer cambiar un símbolo patrio? ¿No? Entonces, ¿quién es él para cambiar el símbolo patrio? ¿No? ¿A quién le ha ganado? Entonces, y tercero, le baja el sueldo a los militares. Luis XVIII le baja el sueldo a los militares. Entonces, recontra impopular. Tan impopular que la misma gente fue a traerlo a Napoleón. Como la isla de Elba no estaba muy lejos, entonces la gente fue, ¿no? Se armó una pequeña expedición que lo rescata a Napoleón y lo retorna a Francia. Entonces ahí va a ser el imperio de los 100 días. Napoleón retorna a Francia y ese retorno de Napoleón se llama así, el imperio de los 100 días. Pero de inmediato el Reino Unido dice: séptima coalición, otra vez. Entonces vamos a ver aquí. Ahí está, mira, ve. Otra vez todito. Solo falta Portugal ahí, ¿no? Reino Unido siempre en primer lugar. Rusia, Austria, Prusia, Suecia, España y Holanda. Muy bien, ahí está. Contra Francia, contra Napoleón. ¿Qué es esto, profesor? Todos contra Napoleón. Ahí está en la isla de Elba, que lo rescatan. Muy bien. Y se va a dar, claro, ¿no? La batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo. Muy bien. Sí, justamente en Waterloo, quien lidera las tropas de la séptima coalición que derrotan a Napoleón es este británico, Arthur Wellesley, el duque de Wellington. El duque de Wellington. Él es quien, liderando las tropas de esta séptima coalición, derrota a Napoleón. Y tras esta ya derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, lo envían a otra isla más alejada, que es la isla Santa Elena, en medio del Atlántico, donde va a morir Napoleón. Y otra vez vuelve Luis XVIII a Francia, pero esta vez Luis XVIII ya aprendió la lección. Para esta segunda restauración, que así se le llama, Luis XVIII retoma la corona de Francia, pero ya aprendió. Ahora sí Luis XVIII dice: no, ahora sí ya está bien, respeto la bandera tricolor. Ya voy a cantar la Marsella, me lo voy a aprender. Sí, esta vez sí, ya acepta los símbolos patrios, e incluso Luis XVIII acepta que Francia tenga una constitución, ¿no? La carta otorgada, que le llamamos. Bien, entonces ya con estas medidas ya la población de Francia ya lo va a aceptar, ¿no? Luis XVIII, bueno, nada. Así es. Y el Congreso de Viena. Dime, te escucho. Santa Elena, que es una isla en medio del Océano Atlántico, y ahí va a estar Napoleón más o menos unos 5 años preso hasta que fallece. Los británicos no lo mataron de inmediato, porque los británicos tenían miedo que si lo mataban a Napoleón de inmediato, podían convertirlo en un héroe, en un mártir. Entonces por eso decidieron llevarlo a una isla alejada, Santa Elena, y según muchos lo fueron envenenando poco a poco.
Se dice que en sus comidas le echaban siempre un poco de arsénico, que es un veneno que en pequeñas cantidades te va deteriorando tu salud en el tiempo. Muy bien, entonces terminamos con Napoleón Bonaparte. Este es el imperio de los 100 días, cuando lo retornan a Napoleón, claro que sí, muy bien, porque Luis XVIII pues se había portado mal, ¿no? Pero de inmediato se forma la séptima coalición y en la batalla de Waterloo el británico, ¿no? El duque de Wellington lo derrota. Y vemos acá justamente ya falleciendo Napoleón en Santa Elena en 1821, ¿no? La batalla de Waterloo fue en 1815. Así es. Muy bien. Preguntas. Vamos a poner las claves, ¿ya? A ver, chicos, pongan sus claves. A ver, por favor, pongan sus claves.
A ver, chicos, dice así. Vamos a poner las claves, ¿ah? Dice la primera pregunta: suceso relacionado al inicio del gobierno de Napoleón Bonaparte en Francia. Aquí la clave es beso, ¿verdad? El golpe del 18 Brumario. Así se llamó a su golpe de estado. Muy bien, será entonces 1 beso. 1 beso. Siguiente, número 2. Dice: fue la primera forma de gobierno de Napoleón Bonaparte en Francia. El consulado, ¿sí? Profesor, Dígame. se ve borrosa la pantalla. No creo que sea la mía. ¿Se ve borroso? No me digas. Qué raro. A ver, vamos a volver a ponerlo, ¿ya? A ver, vamos a volver a ponerlo, ¿ya? A ver, vamos a volver a ponerlo. Vamos a volver a abrirlo desde un primer momento. Ahí está. Este de aquí. A ver. Ahí, a ver. Ahí, ¿se está viendo bien? ¿Se ve mejor? ¿Sí? ¿Se está viendo mejor? Creo que Ya. está medio raro, como que se pone como que borroso y ahora nítido, borroso y nítido. Ahorita está borroso. Ah, sí, qué raro. Oh, no, acá está. Bueno, no sé si a lo demás le pasará igual, pero acá yo veo que está bien. No sé. Bueno, pero vamos desarrollando entonces. Mira, habíamos puesto 1 besito, ahora 2. La primera forma de gobierno de Napoleón Bonaparte en Francia, habíamos quedado el consulado. 2 dedos. 2 dedos. Siguiente, 3. La principal potencia enemiga de la Francia napoleónica. La principal potencia enemiga, el Reino Unido. El Reino Unido, ¿sí o no? Que siempre lideraba las coaliciones contra Francia. 3 casas. 4. Napoleón Bonaparte nombró como rey de Holanda a su hermano Luis. 4 besitos. 4 besitos. Muy bien, entonces mira, la primera columna, las claves están en el chat. 1 beso, 2 dedos, 3 casa y 4 beso. Vamos con la segunda columna. A ver, dice: 5. Napoleón Bonaparte se dividió Europa en la paz de Tilsit con el zar Alejandro, ¿no? El zar Alejandro, que al final ya le tenía un poco de miedo ya. Alejandro I Romanov. 5 besos. Vamos a poner eso por acá. 5 besos. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, 5 besitos. 6. El emperador Napoleón Bonaparte, para mantener su influencia en los territorios germánicos, estableció, cuando elimina el Sacro Imperio Romano Germano, y en su lugar establece la Confederación del Rin. 6 dedos. 6 dedos. 7. Acontecimiento que puso fin al gobierno del Directorio, cuando Napoleón da golpe de Estado. 18 Brumario. 7 agüita. 7 agüita. 8. Durante el consulado de Napoleón Bonaparte se firmó el concordato con el Papa, vamos a ponerlo acá, Pío VII. 8 agüita. 8 agüita. ¿Cómo queda entonces? Mira la segunda columna. La segunda columna ahí está, mira, ve. 5 besitos, 6 dedos, 7 agüita y 8 agüita. Muy bien, claro que sí. Muy bien, vamos con el segundo bloque. Ahí está. Mira, en este segundo bloque, tenemos preguntas de eco. Sí, a ver, entonces pongan su clave, a ver acá, de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho. Ya, a ver, entonces pongan su clave.
A ver, vamos a ver entonces. Ahora a ver entonces. Dice, pregunta 9. Napoleón Bonaparte vence a la tercera coalición en la batalla de Austerlitz y disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico con... Y disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico con... Sería acá. La paz... Sí, la paz de Presburgo. La paz de Presburgo. 9 casa. Vamos a ponerlo acá. 9 casa. Muy bien, entonces... Ahí está. Seguimos. La 10 dice, la batalla de Marengo y los tratados de Amiens y Lunéville pusieron fin a la segunda coalición. 10 besitos. Segunda coalición. 10 besitos. 11. Muy bien. Dice, uno de los principales objetivos económicos de Napoleón Bonaparte en el norte del África, o sea en la campaña de Egipto, fue arruinar el comercio británico. 11 casa. 11 casa. 12. Uno de los mayores legados jurídicos, legados, o sea, herencia jurídica, el Código Civil Napoleónico. 12 besos. 12 besos. ¿Cómo queda entonces? Mira la primera columna. Ahí están las claves en el chat. 9 casa, 10 besos, 11 casa y 12 besos. Vamos con las preguntas de eco. Mira. A ver, vamos a hacer estas preguntas de eco. Dice, la 13. Durante las guerras napoleónicas, en el combate de puntos suspensivos, 1805, es derrotada la flota franco-española y, puntos suspensivos, reafirma su supremacía, o sea, su dominio marítimo. Es el combate de Trafalgar, ¿no? Importante, yo les había comentado, porque en el combate de Trafalgar, los británicos destrozan las dos flotas que se habían juntado, la de Francia y la de España. Trafalgar. Y el Reino Unido reafirma su dominio. 13 dedos. 13 dedos, ¿no? Por eso es que Napoleón nunca pudo invadir el Reino Unido, pues, ¿no? Solamente le quedó hacer el bloqueo continental. Vamos con la 14. Dice, con respecto a Napoleón Bonaparte, tras la batalla de Leipzig, fue enviado a la isla de puntos suspensivos y después, tras su derrota en Waterloo, 1815, fue enviado a la isla puntos suspensivos, donde moriría. Muy bien. Ajá. Primero lo mandan a la isla de Elba, que está cerca a Francia, Italia, y luego lo mandan a una isla más lejana, ¿no? Que es Santa Elena. Muy bien. Sería entonces besito, claro. 14 besos. 14 besos. 15. Dice, lo afirmativo con respecto a la invasión napoleónica. Lo afirmativo, dice. A ver, primera premisa. Carlos IV apoyó a Francia a cambio de territorios en América. Carlos IV era el rey de España. Apoyó a Francia a cambio de territorios en América. Falso. Sí, ya Carlos IV como rey de España tenía colonias en América. ¿Por qué va a ser eso? La primera premisa es falsa, no es afirmativa. Segunda premisa. En un primer momento, la resistencia fue popular. Sí, claro. Claro, en un primer momento es el mismo pueblo español quien se rebela. Siguiente. En Bailén se dio un triunfo estratégico para España, además de destacar el accionar de Francisco Castaño. Sí, Bailén es un triunfo español frente a Napoleón, correcto. Hasta ahora 2 y 3 son correctas. Premisa 4. Se considera como legítimo, monarca José Bonaparte Pepe Botella. Como legítimo, o sea, como verdadero monarca, no. El verdadero monarca era Fernando VII. Por eso a José Bonaparte lo insultaban, ¿no? Y le habían puesto ese apodo de Pepe Botella. Entonces, como me pide lo afirmativo, o sea, lo correcto, 2 y 3. Dedo, 15 dedos. 15 dedos. Vamos entonces ahora con el tema ya para ir acabando Historia Universal, que es la restauración absolutista. La restauración absolutista. Cuando cae Napoleón, y yo les había comentado, ¿no? Cae Napoleón. Primero, cuando es derrotado en Leipzig, ¿no? En la Batalla de las Naciones, luego de su desastrosa invasión a Rusia. Y cuando cae derrotado en Leipzig, lo envían a la isla de Elba y
a Francia regresan los Borbones con Luis XVIII, hermano menor de Luis XVI. Y también se convoca el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena, como vamos a ver ahorita, se buscó reorganizar Europa tras todo lo que había hecho Napoleón. Recordemos que Napoleón había eliminado países, había creado países, había nombrado reyes a sus hermanos, había hecho un montón de cosas. En el Congreso de Viena se va a ver cómo digamos, corregir eso o cambiar de qué manera lo que Napoleón había hecho en Europa. Perfecto. Ahora, también recordemos, hace un ratito les comenté, que Luis XVIII, cuando por primera vez asume la corona de Francia, Luis XVIII es muy torpe, reabrió el Palacio de Versalles, no quería tomar en cuenta los símbolos patrios de Francia y le bajó el sueldo a los militares. Tanto es así que Napoleón retorna a Francia para el Imperio de los 100 días, y mientras todo esto seguía dándose el Congreso de Viena, y muy preocupados obviamente, ¿no?, por el retorno de Napoleón para el Imperio de los 100 días. Séptima coalición, batalla de Waterloo, el duque de Wellington ya derrota definitivamente a Napoleón, y Napoleón es enviado a la isla Santa Elena, donde años después moriría. Congreso de Viena sigue sesionando, ¿no? Y una vez que Napoleón ya está ahora sí definitivamente derrotado, vamos a ver entonces cómo hace ese reacomodo el Congreso de Viena tras la era napoleónica, ¿no? Obviamente en el Congreso de Viena se van a reunir reyes absolutistas, reyes que concentraban todo el poder en sus respectivos países. Quiere decir que esta restauración absolutista no va a tomar en cuenta los ideales de la Revolución Francesa, que eran los ideales de la burguesía, que la igualdad, que la fraternidad, ¿no? No van a ser tomados en cuenta, que la libertad no va a ser tomada en cuenta. Se va a querer volver al antiguo régimen, ¿no?, el llamado antiguo régimen, gobierno absolutista, una economía mercantilista dirigida desde el Estado, sociedad estamental, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese va a ser el espíritu de esta restauración absolutista. Muy bien. Pero recordemos también que la población, gran parte de la población europea, ya había asimilado las ideas liberales, por supuesto. Y es más, también yo te conté que en algunos casos, algunos reyes absolutistas se dieron cuenta de eso, de que tenían ya que adoptar algunas medidas liberales. Te conté, por ejemplo, que cuando Napoleón es derrotado por segunda vez en Waterloo y Luis XVIII retoma la corona de Francia, Luis XVIII aceptó los símbolos patrios de Francia, la bandera tricolor, la marsellesa, e incluso Luis XVIII, la segunda vez que asume la corona de Francia, acepta una constitución, la carta otorgada. O sea, ya definitivamente no se podía volver a ese régimen absolutista de antes de la revolución, no. Ya la población o parte de la población había asimilado las ideas liberales y buscaba que éstas se tomen en cuenta. Tanto es así que esta restauración absolutista duró más o menos 15 años, porque van a haber nuevas revoluciones de corte liberal en contra de este dominio absolutista. Muy bien, vamos a ver a continuación. Ahí está. Restauración europea, ¿ves? Dice, etapa posterior a las guerras napoleónicas, las cuales afectaron las estructuras territoriales de Europa. Muy bien, monarquías absolutistas, nueva demarcación territorial, muy bien, intento de restablecer el statu quo, o sea, la forma de gobernar pre-revolucionaria ante la Revolución Francesa, el absolutismo. Muy bien, reacción de las monarquías contra las ideas burguesas, crear mecanismos para impedir movimientos burgueses. Perfecto. El Congreso de Viena, realizado en la ciudad de Viena, capital del Imperio Austriaco, organizado por el canciller Clemens von Metternich. Así es, muy bien. 3 principios: equilibrio, o sea, negociación permanente entre las potencias, congresos; coordinación, legitimidad. Y acá están los representantes, ¿no? De Rusia, por ejemplo, el zar Alejandro I Romanov; del Reino Unido,
Robert Stewart, o sea, Lord Castlereagh, y Arthur Wellesley, el duque de Wellington, sí, aquel que había derrotado a Napoleón en Waterloo. Así es, Lord Castlereagh y el duque de Wellington. En Austria, el emperador Francisco y obviamente su canciller Metternich, que está presidiendo el Congreso. De Prusia, el rey Federico Guillermo III y el diplomático Karl von Hardenberg. Y de Francia, Charles Talleyrand. ¿Por qué lo subrayan a este representante de Francia? Lo subrayan porque obviamente en un primer momento los franceses tenían temor de que, como Francia, ¿no?, había sido protagonista con Napoleón de todas estas guerras, entonces pues Francia sea muy afectada, ¿no? En el Congreso de Viena le quiten territorios, qué sé yo, ¿no? Le pongan pagar dinero, qué sé yo. Pero no fue así. El representante de Francia, Charles de Talleyrand, logró primero dividir a estos países que se reunieron en el Congreso de Viena, y en base a esa división evitó que Francia sea castigada excesivamente. Muy bien, profe, ¿cómo lo divide? Claro, por un lado van a estar los intereses del Reino Unido y Prusia, que lo vemos acá, Reino Unido y Prusia, y por otro los intereses de Austria y Rusia. Talleyrand prácticamente logra eso. Entonces, al estar divididas las potencias, ya estaban más debilitadas sus esfuerzos por tratar de perjudicar en exceso a Francia. Francia pierde todas las conquistas, o sea, todos los territorios que Napoleón ganó para Francia se pierden. Francia vuelve a los límites de antes de la muerte de Luis XVI, a los límites de 1792. Muy bien, pierde entonces todas las conquistas territoriales que Napoleón había hecho para Francia, se pierden. Muy bien, así es. Muy bien, vamos a ver por acá. A continuación, un país que también algunos dicen, ¿no?, el país que más ganó con el Congreso de Viena fue Prusia, porque a Prusia le dan más territorios. Prusia le van a dar más territorios, y es importante porque Prusia se va a consolidar como una potencia económica, ¿no? Ya estaba empezando la primera revolución industrial, y Prusia entonces, consolidada políticamente, territorialmente y económicamente, Prusia es la que luego se va a convertir en Alemania, el Segundo Reich. Entonces, gran ganadora del Congreso de Viena fue Prusia, porque le dieron más territorio, lo que en ese momento se llamó la Prusia Occidental, más la Prusia Oriental, bueno, se va a consolidar, ¿no? Luego tenemos acá la Santa Alianza. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la Santa Alianza? Profe, ¿cómo que Santa Alianza? ¿Qué es esto? Bueno, la Santa Alianza es un grupo que propone el zar Alejandro de Rusia. Muy bien. Y la Santa Alianza está formada por 3 países cristianos, por eso se le llama así, Santa Alianza, que son los siguientes, ¿no? Rusia, del zar Alejandro I, Prusia, justamente, que acabamos de mencionar como gran ganadora del Congreso de Viena, y Austria. Muy bien. Profe, ¿los 3 países son cristianos? Sí. Austria es católica, como la mayoría de peruanos. Prusia es protestante y Rusia es ortodoxa, pero los 3 creen en Cristo a su manera, pues los 3 son cristianos. Muy bien, por eso Santa Alianza. ¿Qué es eso? Bueno, entonces los objetivos de la Santa Alianza, como dicen, ¿no?, aplastar en nombre de la religión cualquier movimiento liberal, laboral no, liberal, aquí hay que corregir. Se buscó justificar el origen de los reyes, busca básicamente asegurar el poder monárquico absolutista, exacto. Aplicó una política de intervencionismo, exacto. Claro que sí. Cualquier país que tenga problemas con movimientos liberales podía ser ayudado o hasta intervenido por el ejército de la Santa Alianza. Y eso pasó, por ejemplo, con España. El rey de España, Fernando VII, era absolutista, ¿ya?, y sufre un golpe de estado liberal de un general llamado Rafael del Riego. Incluso Fernando VII, siendo absolutista, se vio obligado a juramentar una constitución, la constitución
Revolución de 1812 y a tomar en cuenta las ideas liberales. Entonces Fernando VII en secreto pidió apoyo a la Santa Alianza. Y en el Congreso de Verona, acá está abajito, Congreso de Verona, se decide que el ejército de la Santa Alianza intervenga a España. Y así fue. Un poderoso ejército formado por varios soldados de distintos países, ¿no? de Austria, Rusia, Prusia, dirigidos por el príncipe de Francia, el Delfín, ¿no? Príncipe de Francia, el duque de Angulema, Luis, el duque de Angulema. Entra este ejército de la Santa Alianza a España y sí, derrota a los liberales y le devuelve plenos poderes absolutistas a Fernando VII. Entonces en el Congreso de Verona se dio la intervención a España. Y entonces ocurre algo curioso. El rey de España, Fernando VII, ¿no? ya ha retomado todos sus poderes absolutistas, todo en España, ¿no? con la intervención de los 1000 hijos de San Luis. Esa intervención de la Santa Alianza a España se le llama así, la expedición de los 1000 hijos de San Luis. Bueno, el asunto es que Fernando VII por un momento pensó utilizar los ejércitos de la Santa Alianza, que le habían devuelto, ¿no? los poderes absolutistas en España, utilizar el ejército de la Santa Alianza en América para recuperar sus colonias. O sea, a Fernando VII por un momento lo pensó, mandar el ejército de la Santa Alianza, claro, obviamente reforzado con soldados españoles, para derrotar a San Martín, a Bolívar y retomar sus colonias sudamericanas o americanas para España. Lo pensó. Y ante esa posibilidad hay dos países que se van a oponer, pero así, tajantemente, a esta posibilidad y a la Santa Alianza. Dos países que se oponen: el Reino Unido y Estados Unidos. El Reino Unido, que recuerda que el Reino Unido domina los mares y no va a dejar que los ejércitos de la Santa Alianza lleguen a América, el Reino Unido vio con muy buenos ojos la independencia de las colonias españolas americanas. O sea, el Reino Unido apoyaba la independencia de México, de Argentina, del Perú, de Chile. ¿Por qué? Porque creían en la libertad, ya sí, pero también porque estos países, ¿no? que se iban independizando en América eran nuevos mercados para el Reino Unido, porque el Reino Unido ya estaba iniciando la primera revolución industrial. Entonces el Reino Unido consideraba que en nombre de la libertad y también para ganar nuevos mercados, no iba a dejar, teniendo el dominio marítimo, que las tropas de la Santa Alianza sean utilizadas en América. Jamás. Y no lo permitió. Entonces Fernando VII lo pensó, pero no pudo utilizar los ejércitos de la Santa Alianza para recuperar sus colonias. Lo pensó, quizás todo lo planeó, pero por oposición del Reino Unido no se puede. ¿Y quién más se opuso a esa posibilidad de que la Santa Alianza venga a América? Estados Unidos. Y entonces ahí hablamos del presidente norteamericano James Monroe. James Monroe, la doctrina Monroe, América para los americanos. América para los americanos. Y cuando el presidente norteamericano James Monroe dijo esa frase, América para los americanos, ¿a qué se estaba refiriendo? No intervención europea en América. No intervención europea en América. A eso se estaba refiriendo. No intervención europea en América. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver por acá. Y tenemos preguntitas. Vamos a terminar estas de acá, que son, mira, preguntas de eco. Ya, a ver, pon tus claves, por favor. Pon tus claves, a ver, rápidamente. Y empezamos con el otro curso. A ver.
Ya, a ver chicos, pongan sus claves. Vamos a ver entonces. A ver chicos, entonces vamos a poner las claves. A ver, dice, pregunta 24. La revolución trienal de carácter liberal que estalló en España entre 1820 y 23 enfrentó al régimen del monarca. Justamente lo que les decía, ¿no? En España, el rey que sufre un golpe de Estado liberal, la revolución trienal liberal, es Fernando VII, ¿no? Y justamente Fernando VII por eso pide apoyo y pidió una intervención de la Santa Alianza en España. 24 dedos. 24 dedos. 25. En el contexto de la restauración absolutista, dirigió el ejército de los 1000 hijos de San Luis durante la intervención en España. ¿Ya? Sí, ese ejército que interviene en España en favor de Fernando VII estuvo dirigido por el príncipe, el Delfín, así le decían al príncipe, Delfín de Francia, que es Luis de Artois, duque de Angulema. 25 casa. 25 casa. 26. En el Congreso de Verona determinó restablecer la monarquía absolutista en España. 26 casa. 27. No es un acuerdo establecido en el Congreso de Viena la independencia de Polonia. En ningún momento hemos hablado de Polonia, porque no se habló de la situación de Polonia. Polonia en ese momento pertenecía a Rusia. Polonia pertenecía a Rusia y no hay vuelta que darle, no se habló nada de eso. Muy bien, entonces ahí tenemos las claves de la primera columna. 24 dedos, 25 casa, 26 casa y 27 dedos. Vamos ahora con las preguntas de ECO. A ver, vamos a ver las preguntas de ECO, ¿ya? A ver, preguntas de ECO. 28. Durante la restauración absolutista europea, tras la derrota de Napoleón Bonaparte, la llamada Europa de los Congresos decidió la intervención de puntos suspensivos en apoyo a Fernando VII tras el Congreso de puntos suspensivos. Muy bien, lo acabamos de mencionar, ¿no? Lo acabamos de mencionar. España, Fernando VII fue intervenida por la Santa Alianza porque Fernando VII sí lo pidió, había sufrido un golpe de Estado por parte de los liberales, la revolución trienal europea, española, perdón. En el Congreso de Verona se decide la intervención de España, ¿no? Será España, Verona, 28 agüita. Siguiente, 29, otra pregunta de ECO. La denominada doctrina Monroe fue la respuesta de, puntos suspensivos, a través de su presidente James Monroe, a la posible agresión militar europea que representaba, puntos suspensivos, y la defensa de una América libre. Muy bien. ¿Qué vamos a marcar ahí en la 29, chicos? ¿Qué vamos a marcar ahí en la pregunta 29? James Monroe era presidente de los Estados Unidos. Muy bien, de los Estados Unidos. Y obviamente él decía América para los americanos. O sea, no intervención europea de la Santa Alianza, ¿verdad? 29 dedos. 29 dedos. Siguiente, 30, dice lo verdadero y lo falso con respecto al Congreso de Viena. Lo verdadero y lo falso con respecto al Congreso de Viena. A ver, vamos a ver. Dice, la primera premisa. Charles de Talleyrand evitó mayores perjuicios para la Francia post-napoleónica. Y es cierto, yo les indiqué que el representante de Francia, Charles de Talleyrand, se las ingenia para dividir prácticamente
el Congreso de Viena, por un lado el Reino Unido y Prusia, que tenían más o menos intereses similares, y por otro lado Austria y Rusia, ¿no? Es cierto, la primera premisa es verdadera. Segunda premisa, dice, Prusia fue uno de los países más favorecidos, dice, ¿no? Favorecidos, sí, correcto, más favorecidos, correcto, sí, le dieron territorio. La 2 es verdadera. 3, se reorganizó las fronteras de Europa, claro, por supuesto, el Congreso de Viena. Falso, sería verdadero, las 3 son verdaderas. Agüita, muy bien. 30 agüita, claro que sí. Ya está. Entonces, ¿cómo quedan las preguntas de eco? ¿No? Mira, ahí están en el chat. 28 agüita, 29 dedo, 30 agüita. Muy bien, así es. Muy bien, entonces, hacemos una pausa, unos 5 minutitos, y de ahí volvemos con el curso de cívica. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces hacemos la pausa, 5 minutitos, y volvemos con cívica. ¿Qué tema vamos a tocar en cívica? Dígame. ¿Qué tema vamos a tocar en cívica? Gobiernos locales y regionales. Eso es lo que hoy día toca. Ya está, por si acaso, ya está el PPT en la plataforma. Ya está el PPT en la plataforma, por si acaso. Bien.